A corazón abierto. Muy buenas tardes. Saludos a una nueva edición de A Corazón Abierto. Estamos realizando este programa desde los estudios Dynamis Radio en la 87.5 o en la 94.3 según donde nos escuche desde Madrid. Estamos agradecidos a la dirección del programa que nos da la oportunidad de poder llevar el mensaje de salvación a todas las naciones y sobre todo aquí en nuestra querida y amada España. En los controles del sonido tenemos a nuestro hermano Briguelaro, que está en otoño, en verano, en primavera, en todos los años, en todos los meses. Ahí está con alergia, con frío, con lluvia. Ahí está al pie del cañón controlando el sonido y le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Y a los hermanos que están en la retaguardia, los que están en el control, en el teléfono, para cualquier cosa que necesitéis, sobre una Biblia, sobre cualquier concierto. Ahí está Claudia, Consuelo, Fernando, Cintia, Marta, Isabel, que tan amablemente te atenderán al teléfono. Hoy y en los próximos programas vamos a hablar sobre las bienaventuranzas. Sí, lo he dicho muy bien. Las bienaventuranzas. Y para eso tenemos a un pastor invitado, al pastor de San Fernando de Henares, Armando Santana. Muy buenas tardes, pastor. Buenas tardes y gracias por invitarme, pastor Frank. Me alegro mucho de que estés con nosotros porque tu sapiencia la vas a poner aquí para que todos los radioescuchas puedan ser edificados bajo la roca que es Jesús. No sé qué significa eso, pero algo bueno será de sapiencia, ¿sí? Muy bien, y también tenemos a la pastora Rocío González Bautista, que va a estar dentro de la tertulia hablando sobre la bienaventuranza. Sí, es verdad, ¿eh? Ya está fichada, lo siento, Armando. Así que muy buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos, gracias, Armando. Y en Aperitivos para el Corazón tenemos a Giselle Baptista. Muy buenas tardes, Giselle. Buenas tardes, pastor. Bueno, queremos ser edificados con esos torpedos de amor que nos traes a través de Aperitivos del Corazón. Las dos bautistas tenemos muy hoy. bien, muy bien. Sí, estamos aquí rodeados. Qué alegría poder estar aquí en esta época del año tan felices, pudiendo compartir el mensaje de salvación. Este programa no se hace desde el corazón, sino de lo que hay en nuestro corazón. Afortunadamente en el corazón no tenemos cosas, sino tenemos a una persona, Jesús de Nazaret. Nuestro maestro dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. El teléfono que tenemos para que puedan llamarnos, Rocío, ¿cuál es, por favor? Es el 912-882200. Muy bien, Giselle, repítelo por si hay alguien que todavía no se lo sabe. Sí, 912-288-2200. Muy bien, saludos muy especiales a nuestra hermana Ana Teresa, que nos escucha desde la tierra de Holanda, nuestra hermana Rocío Niño, que se está recuperando a marchas forzadas de esta quimioterapia experimental, y le damos gracias al Señor porque se encuentra mucho mejor. También nuestra hermana Gladys López, nuestra hermana Maricruz, Gerardo, que ya está trabajando, que ya le han hecho un contrato de trabajo, que nos da mucha alegría. A nuestro hermano Eliodoro, que ya está, gracias al Señor, más recuperado. A los chicos del Centro Penitenciario Madrid 6 y a todos vosotros, los que nos escucháis y los que nos soportáis, porque como dice la Biblia, el amor es soportarse los unos a los otros. A todos vosotros, los que nos escucháis en Madrid, en Sevilla, en Alicante, en Salamanca, en Argentina, en Colombia y hasta lo último de la tierra. Por tanto, comenzamos este programa de una forma distinta. Hoy no vamos a tener noticias, hoy vamos a tener una poesía para poder reflexionar sobre ella. Cada nuevo día que tú nos das, nos trae una nueva oportunidad de vivir, de disfrutar, de encontrarnos a nosotros mismos y descubrir quién somos, a dónde vamos en nuestro caminar. El no perder de vista la meta que nos das, que pueda yo aprender no solo a recibir, pero también a dar. Que oyendo tu palabra pueda entender que aquí me tienes con un fin. Que no quite mis ojos de Jesús, perdiendo así el motivo de vivir. Así, en cada día que me das, aprenda a disfrutar y a ver que en cada oportunidad que tú me das, a otros yo pueda bendecir. Esta poesía es de Pilar Remón. Y continuamos con nuestro programa con aperitivos para el corazón por nuestra hermana Giselle Baptista. Ser bienaventurado es ser feliz por la recompensa de Dios,
que viene no por portarse bien, sino por ser como Jesús y por responder con fe a sus demandas. Las bienaventuranzas son los principios o valores del reino de Dios, es el espíritu del Evangelio. Cada bienaventuranza es un rasgo del carácter de Cristo y una huella de su obra en la vida de sus discípulos. La cultura de los pueblos está basada en la sabiduría de este mundo y por eso no nos sirve para poder vivir como un pueblo santo. En cambio, las bienaventuranzas sí nos permiten vivir como personas regeneradas. La cultura enfoca lo externo y las bienaventuranzas la vida interior. El mundo dice, cuanto tienes, cuanto vales. Cristo dice, el que pierda su vida, la salvará. El valor del mundo está en las cosas, por eso se afana por comprar. El valor del Evangelio está en la justicia, por eso se afana por compartir y vivir por fe. La cultura conduce a los hombres a aferrarse a este mundo corrupto. Las bienaventuranzas desapegan a los hombres de este mundo y lo prenden al Padre. El mundo celebra y glorifica la cultura y desprecia las bienaventuranzas. Por eso, el mundo no conoce la verdadera felicidad. Solo Dios puede guiarnos y darnos la felicidad. No se obtiene por una conducta o la mentalidad de un pueblo. Jesús subió al monte, se sentó rodeado de sus discípulos y proclamó, bienaventuranzas a personas que ninguno de nosotros diría que lo son. Jesús dice que son bienaventuradas porque se cumplirá en ellas la gran promesa de poseer el reino de los cielos. Dios es el garante de esta promesa, de la cual nos podemos fiar, porque tuvo un anticipo en Jesús, que fue pobre, pero con una felicidad que nada ni nadie pudo quitarle, ni siquiera con la muerte en la cruz, pues resucitó glorioso y se sentó a la derecha del Padre. Al amor que tú me das, quiero amarte de verdad, en mi diario caminar y cuando tú regreses. Bendito. Bienaventurado es ciertamente una palabra arcaica que muy fácilmente podemos tergiversar o atribuirle un significado equivocado. Bienaventurado en las Sagradas Escrituras es la palabra en hebreo ashrei y su equivalencia en el castellano de nuestros días sería como feliz o dichoso. Se trata de un vocablo que nos llega de la raíz aser, cuyo significado es planta del pie. Como nombre propio de persona aparece por primera vez en la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 30, donde dice el versículo 12 y 13, luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Todo cuanto se dice de Aser en las Sagradas Escrituras es siempre bueno. En las profecías de Jacob acerca de sus hijos leemos también así en Génesis 49:20, el pan de Aser será sustancioso y dará deleites al rey. Y en la bendición de Moisés, los hijos de Aser son conocidos también como hermanos. Y dice así la palabra del Señor, bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje aceite su pie. Eso lo dice Deuteronomio 33:24. Y en algo tan sencillo, tan concreto y próximo cada uno de nosotros como es la planta del pie, se nos da la clave para entender qué es la felicidad. Es la dicha más profunda. Naturalmente a nosotros, acostumbrados a pensar siempre tantas formas complicadas, abstractas, que nos caracteriza de nuestra cultura bárbara, nos parece imposible que pueda darse alguna relación entre la felicidad y las plantas de nuestros pies. Y sin embargo, en la mentalidad semítica de los autores del texto bíblico, los pies tienen un simbolismo de gran alcance. Ruth dice, capítulo 3, versículo 4, que descubrió los pies de Booz en la era. Y dice así, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. El propio Job puede proclamar esto mismo también. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre
Como decíamos, Job dice y proclama: yo era ojos al ciego y pies al cojo. Eso lo dice el capítulo 29, versículo 15. El salmista expresa haber vivido santamente diciendo que su pie ha estado en rectitud. Estar atento a las enseñanzas de la palabra del Señor lo expresa el autor del Salmo 119 cuando dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Conocido por muchísimos es el texto del Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. En el libro de los Proverbios hallamos bastantes textos que aluden a los pies. Se habla de los inicuos, cuyos pies corren hacia el mal. Del hombre depravado se nos dice que guiña los ojos y habla con los pies. Curioso, habla con los pies. Proverbios 6:13. De nuestro acceso a la casa del Señor leemos así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Hablamos mucho del corazón, pero evidentemente los pies ocupan un espacio importante en la simbología bíblica. Ashrei, bienaventurado, feliz, dichoso. Planta del pie. La pregunta es, ¿por qué? Porque la dicha, la felicidad, no es algo que se queda quieto. La felicidad, la dicha, la bienaventuranza no es algo que está en quietud e inactividad y alineamiento, sino la planta del pie, es decir, avanza, progresa, se relaciona, se encuentra, porque la bienaventuranza es el proseguir siempre adelante, avanzar, mirar siempre hacia adelante, porque así podemos entender y podemos lograr ser felices. Pero tengamos presente que hay un solo calzado que nos servirá para recorrer este camino de la vida, esta buena aventura, este buen camino que Dios nos ha puesto. Un solo calzado que se ajusta perfectamente a nuestros pies y se acomoda a todas las calzadas y los caminos, a todos los terrenos y circunstancias. Un solo calzado que no nos produce ni una llaga ni un hinchazón. Y ese calzado lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 15, donde dice: calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos amados, la felicidad está en la planta de nuestros pies, y así vamos a comenzar este estudio de las bienaventuranzas. Muy buenas tardes, Pastor Armando. Buenas tardes, Después de esta pequeña reflexión sobre qué significa bienaventurado, nos ponemos el calzado del Evangelio de Jesucristo para comenzar este estudio en los próximos programas de radio. Y para estudiar este texto tenemos que saber que lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, los versículos del 1 al 12. Entonces, son 9 bienaventuranzas, y me gustaría pues que pudieras compartir con nosotros las primeras 3, ¿no? Vamos a comenzar por la primera, que dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué puedes decir acerca de esto? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta en este texto es a quién va dirigida, ¿no? Y ahí nos lo dice en el primer versículo, ¿no? Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. O sea, Jesús está dirigiéndose a sus discípulos y en esta primera bienaventuranza nos damos cuenta de eso, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, Jesús les está diciendo ya a esta gente, a sus discípulos, a estos que le están siguiendo, a estos que no tienen seguridad, que no tienen posesiones, que no tienen, que carecen de todo, absolutamente todo, ¿no? Y están faltos también de la fuerza, del poder, del espíritu en este caso, ¿no? Y que tienen que renunciar a todo. No les dice renunciar a todo, dice, sino que son bienaventurados, son dichosos, como hemos visto en la introducción, por haber decidido eso. Por amor a Jesús han decidido renunciar a todo y hacerse pobres, ¿no? Eso es muy increíble, ¿no? Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, fíjate si era pobre, ¿no? Podría ser como un indigente hoy de nuestra sociedad, ¿no? Alguien que duerme en la calle, ¿no? Un nómada. Un nómada. Pero les enseña que en medio de esa pobreza, Jesús les está enseñando que en medio de esa pobreza se han hecho herederos del reino de Dios. Es interesante, esta bienaventuranza, la primera termina igual que termina la última, porque de ello es el reino de los cielos. Y eso es muy interesante, ¿no? Ahora, en ningún momento Jesús está diciendo que la precariedad, que la pobreza material es algo bueno para el hombre, ¿no? Jesús nunca ha dicho esto, ¿no? Que eso sea una bendición, que no es bienaventurado ser pobre económicamente, vivir en precariedad. Eso no es lo que está diciendo Jesús. El no tener comida, el no tener recursos materiales, en ninguna manera es una dicha, ¿no? Como hemos estado explicando un poco la palabra, ¿no?
sino que el Evangelio lo que está tratando de eliminar es esa clase de pobreza, ¿no? Claro. Y tampoco se refiere a ser pobre de espíritu en el sentido corriente de ser faltos de entendimiento, ser gente sin carácter, ¿no? Sino que la bendición de ser pobre en espíritu es reconocer que para enfrentarse a la vida nos encontramos sin recursos. Y esos recursos solamente los encontramos en Dios y en el poder de su fuerza, en su Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que destaca esta primera aventuranza. No sé si queréis añadir algo más, pero yo puedo seguir hablando todo lo que queráis. Sí. Rocío. Bueno, no es añadir, sino a lo que estás diciendo, ¿no? Que es realmente cuando te pones a estudiar profundamente las palabras de Jesús, ¿no? Cuando él dice ser pobres en espíritu, es también que tú seas consciente de un total abandono como ser humano, de despojarte de todo a ti mismo, ¿no? Y de que pongas toda tu confianza delante del Señor. Cuando el Señor se refiere a pobre en espíritu, como decía el hermano, no se refiere a pobre económicamente, aunque muchas personas a lo largo de la historia malinterpretaron esta bienaventuranza, se refugiaron en las montañas o hicieron diferentes tipos de cosas pensando que se referían a la pobreza económica, ¿no? Sino que esta pobreza espiritual de la que habla el Señor tampoco es que vayas demacrado, que vayas en plan limosneando por ahí al Señor o limosneando a los hermanos, suplicando esa misericordia, sino que seas consciente de que sin el Señor no eres nada y que seas capaz de poner toda tu confianza delante de Él, que todo lo que el Señor hace, todo lo que tú haces esté ligado delante de la presencia del Señor, reconociendo que sin Él no eres capaz de hacer nada, porque Él es el único que te da una identidad, el único que te da un sentido, ¿no? Por lo tanto, esta bienaventuranza no está dirigido solamente a los pobres materialmente hablando, porque acabamos de explicar de que ser pobre no es igual a ser cristiano. No. Es decir, no tiene nada que ver. De hecho, podemos ver que la actitud de Jesús es que se despojó Eso es. de todo lo que era, de todo lo que tenía por amor a nosotros, tomando condición de siervo, condición de hombre. Es algo interesante porque este mensaje muchas veces dice que el mensaje cristiano es para la gente pobre. Pues está muy equivocado, porque aquí no se habla del pobre que no tenga propiedades, sino aquí se habla del pobre que no tiene acceso ante el trono de Dios. Es decir, este mensaje está para la gente que tiene bienes materiales y para la gente que no tiene bienes materiales, porque los dos son pobres espirituales. ¿Me explico? Sí, señor. El pobre espiritual no es aquel que no tiene propiedades, no tiene una casa, no tiene un coche, no tiene un perro, no tiene unas vacaciones al año. No. Se puede tener todo eso y aún ser pobre espiritual. Y es más, le damos la vuelta a la tortilla. Sin tener propiedades, sin tener coches, sin tener absolutamente nada en propiedad, se puede también ser pobre espiritual, porque aquí la pobreza espiritual no reside en el tamaño de nuestro bolsillo, o más bien de lo que hay en nuestro bolsillo, sino en qué actitud tenemos ante aquel Jesús que se acerca a nuestras vidas para darnos acceso directo ante el trono de Dios. Sí, a lo que estás diciendo me viene a la memoria una frase que, perdonad, no me voy a salir del tema, pero es que me viene a la memoria una frase de la película de Avatar, cuando llega el soldado delante de la jefa del pueblo y le dice, es difícil llenar una copa que ya está llena. Ah, sí. Entonces, al pensar en eso, me viene a la memoria esa frase, porque es verdad. Muchas veces queremos llenar lo que ya tenemos lleno de otras cosas. Y para ser pobres en espíritu debemos de vaciarnos primeramente nosotros, todo lo que tenemos dentro de nosotros mismos, para poder ser llenados de la presencia del Señor. Entonces, yo pienso, no sé si me estoy alejando mucho del sentido del tema, que esa pobreza espiritual también se refiere el Señor a que aprendamos a vaciarnos, a quedarnos vacíos, para que Él pueda ser el que nos llene y el que traiga ese espíritu de gozo, ese espíritu de bondad, de mansedumbre, ese espíritu que necesitamos dentro de nuestra vida. No, ese es el orden que Dios ha dispuesto, ¿no? El orden que Dios dispone en la palabra de Dios y por medio de Jesucristo es el orden del amor, ¿no? Y ese orden del amor está en el que la posesión de las cosas materiales no es lo primordial, es la vida. Es la vida del ser humano, eso es lo importante, es el ser de la persona, ¿no? Dios no mira las posesiones, si eres rico, si eres pobre, Dios mira tu corazón, Dios mira tu vida, Él quiere rescatar tu vida, tu ser, y lo que Él quiere es, como lo que quiere de los pobres en espíritu, es el darse
el darse el uno al otro como Él se ha dado, ¿no? Y eso lo que hace es que, pues, cuando uno se reconoce pobre en espíritu, pues traspasa los egoísmos. Nos olvidamos de lo que yo tengo, lo que yo poseo, mi egoísmo, y podemos aceptar nuestra condición en este caso, de la pobreza espiritual, de la necesidad de Dios, y podemos seguir a Dios y apartarnos de aquello que nos está impidiendo buscar a Dios, ¿no? Y abrirnos a una relación, a esa relación de ser dadores. Claro. Que eso es lo que verdaderamente... ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, ¿por qué no da? La gente no da porque dice que es pobre, porque no tiene para dar. Y ese no es el ejemplo de la palabra de Dios. Mira la viuda que no tenía nada más que una moneda. Dio de lo que tenía. Dio de todo lo que tenía. Y esa es la comunidad, una comunidad de dadores. Personas que en la iglesia, en la comunidad, en los cristianos, han aprendido a ser personas desprendidas. De que, como el principio de los hechos, ninguno decía lo que era de ellos, sino que lo ponían todo al servicio, a disposición de la iglesia. No, vivir la vida en plenitud por medio de eso, por medio de la comunión con todos los hermanos, con todos los que han reconocido esa pobreza. Amar, esto es muy interesante, ¿no? Amar sin esperar nada a cambio. Un amor incondicional. El mismo Jesús, en su mensaje... Y amar a pesar de ser pobre. Claro. Porque a veces, no, es que yo no tengo, es que yo necesito que me amen. Pues no, eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice, tú amas, punto. No te está diciendo si eres pobre, rico, nada, no. Amar, dar vida, entregarla, dar lo mejor. Eso no reside en los números de la cuenta bancaria, sino eso reside de quién gobierna tu corazón. Claro. Yo creo que en el mensaje de Jesús del Evangelio encontramos estos dos ejemplos. Por un lado encontramos cuando Jesús habla de ese hombre que tenía muchas posesiones, que tenía graneros, y de repente le dio por hacer reformas en el granero. Dice que derribaré mis graneros, los haré más grandes y los llenaré, mis lagares de mosto. Es decir, lo llena todo y luego dice, me sentaré y descansaré porque ya tendré para poder vivir toda la vida, ¿verdad? Se hizo un plan de pensiones y Jesús le dijo, necio. Mañana vienen a pedirte tu alma y ¿qué le vas a decir? ¿Que tiene más grano que otro? Es decir, ahí vemos un hombre pobre espiritualmente. Podía tener posesiones, podía tener graneros, podía tener lagares, podía tener bienestar económico, material y sin embargo ser un necio. Pero también podemos darle la vuelta a la tortilla en el mismo mensaje de Jesús y encontrarnos a gente que no tenía graneros, que no tenía lagares, que no tenía ese bienestar económico y que podía ser también un necio porque aún teniendo a Jesús no era capaz de reconocerlo, no era capaz de servirlo. Es decir, personas que sin ninguna capacidad económica, sin ninguna capacidad de ningún recurso, eran personas que realmente no sirvieron a Jesús. Y ahí podemos ver ejemplos, por ejemplo, el ciego Bartimeo, que lo encontramos en el suelo, ¿no? Lo encontramos ahí, el pobre ciego, y sin embargo él no tenía nada, solamente tenía una fe puesta en Jesús, y esa era una riqueza espiritual que él tuvo. Tuvo la riqueza espiritual de creer en la palabra de Jesús y de recibir por fe la vista, ¿verdad? Ahí vemos una persona rica espiritualmente sin tener ningún tipo de recurso. Claro. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que el que no tiene recursos materiales puede también ser un pobre espiritual. ¿Por qué? Porque puede tener deseos en su vida de alcanzar objetivos materiales y eso le obstaculiza en su comunión con el Señor. Conozco muchos cristianos que dicen, pastor, ore por mí para que tenga un trabajo. Vamos a orar, claro que Dios te da el trabajo, pero cuando el trabajo ocupa el lugar que le corresponde a Dios, en ese momento te estás haciendo un pobrecito espiritual. Tendrás dinero para pagar tus facturas de móvil, de teléfono o tus casas, pero estarás muy apartado de la presencia del Señor porque has sustituido lo que era realmente ese ejemplo es muy útil, ¿no? La gente viene, oren para que el Señor provea un trabajo. El Señor provee un trabajo y se olvidan del Señor. Digo, pues hay que orar ahora para que pierda el trabajo. Es un pobre espiritual, es un pobre espiritual. Sí. Es decir, el problema no está en el dinero. No. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero dice el amor al dinero, no el dinero. El dinero lo necesitamos para pagar. Es decir, la luz que está ahora mismo en la radio. Dinero es metal. Claro, es decir, tenemos que pagar, tenemos que vivir. Pero nunca el dinero puede ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Conozco muchos cristianos que tienen un trabajo y les salen una chapuza los fines de semana y son capaces de dejar de estar, de su comunión, de congregarse, de buscar al Señor por alcanzar 20, 30, 40, 50 o 200 euros más en su cuenta bancaria al final de mes. Y eso lo único que manifiesta es pobreza espiritual. Pobreza espiritual. Es decir, que al final esto no es una actitud de lo que hay en el bolsillo, sino de quién está
en nuestro De corazón. nuestros, exactamente. Ujú. Eso es lo que Jesús está diciendo, no hay que y Dios no está mirando ni tiene que saber quién es el pobre ni quién es el rico ni demostrar la condición, ¿no? Ni tampoco es cuestión de que los que se sientan pobres o desamparados pues ya pues digan pues mira, esta es mi situación y la acepto y tal. No se refiere a nada de eso, se refiere a tu relación, tu condición delante de Dios. De depender, una dependencia absoluta. Tú puedes depender de alguien cuando tú sientes y tienes esa necesidad. Cuando tú no tienes esa necesidad, tú sientes que estás todo cubierto, pues no obras en nada. Correcto. Quiero leeros algo de San Agustín de Hipona antes de entrar en la siguiente bienaventuranza. Mira lo que dice San Agustín de Hipona, Armando, Rocío, Giselle, fijaros. Dice, Escuchamos. sé pobre, lo mismo si tienes mucho que si no tienes nada en este mundo. Precisamente porque no consiste la pobreza de espíritu en no tener, sino en estar de veras despegados, debemos permanecer atentos para no engañarnos con imaginarios motivos de fuerza mayor. Buscad lo suficiente, buscad lo que basta, y no querráis más. Lo que pasa de ahí es agobio y no alivio, apesadumbra en vez de levantar. Y sigue diciendo San Agustín, si a pesar de no poseer nada, deseas los bienes terrenos y te envaneces, serás contado entre los ricos y los réprobos. ¿De qué te aprovechará tener poca riqueza si ardes en deseos de poseerlas? El Señor juzga a los ricos y pobres por lo que hay en el corazón, no en la casa o en las arcas, y yo añadiría en la cuenta bancaria. Él así procede. Aunque tenga mucha riqueza, debe ser contado entre los pobres del Señor. Esto es interesante, una reflexión que hace San Agustín de Hipona y que sería bueno que nosotros pudiéramos pensar en ella. Pues si os parece bien, vamos a la segunda bienaventuranza, porque de la misma forma que hay nueve manifestaciones del fruto del Espíritu, porque vamos a este estudio, Armando, Rocío, Giselle, vamos a hacerlo de forma que vamos a coger el fruto del Espíritu, que tiene 9 manifestaciones, y vamos a atribuirle a esas manifestaciones una característica de las 9 bienaventuranzas. Y va a ser algo curioso, porque las 9 manifestaciones de fruto las vamos a poder encontrar en las 9 bienaventuranzas. Jesús en el Sermón del Monte lo que estaba presentando era la persona del Espíritu Santo para todos los creyentes. Pero eso lo vamos a ver en siguientes programas, no nos pongamos nerviosos. Vale. Vamos por la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué podéis decir respecto a esto? Pues si analizamos esta bienaventuranza, ¿no? Dice bienaventurados los que lloran, y hablando de, como al principio has analizado la palabra bienaventuranza, ¿no? A los ojos del mundo yo creo que esta bienaventuranza choca totalmente con la realidad de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque no se puede entender, ya que a los ojos del mundo se evita el dolor a toda costa, y no me llaméis masoquista porque el dolor a nadie le agrada, sino que el mundo promueve el placer y el descuido de nuestras obligaciones, ¿no? El carpe diem, el disfruta el momento. El hedonismo, la búsqueda del placer. Y entonces cuando el Señor dice bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, es como una tristeza pero sincera por lo que es el pecado, por ejemplo, ¿no? Porque somos descuidados respecto a él, porque excusamos el pecado desde el principio de la humanidad. Si vamos a Génesis, vemos a Adán y Eva, como ellos ya se estaban excusando, o como cuando el Señor busca a Caín y Abel, ¿no? Y le dice él, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano, ¿no? Excusamos el pecado, ¿no? Y sin embargo Dios lo aborrece y rompe su corazón. Y cuando sentimos ese arrepentimiento genuino por nuestro pecado o el dolor por el pecado de los demás o por lo que estamos viendo a nuestro alrededor, ahí es cuando llega la consolación del Espíritu Santo, y ahí es cuando sentimos el gozo de la salvación de Dios, ¿no? La tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento, y ese arrepentimiento el Señor lo permite para salvación. De que no hay que arrepentirse por la tristeza del mundo, ¿no? Por lo que es el mundo en sí, sino por la muerte que Él produce, ¿no? Cuando el Señor dice bienaventurados los que lloran, podemos enfocarlo también desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, hay frases como llorar es de débiles, ¿verdad? No, eso lo he escuchado, ¿no? O
Los niños no lloran, ¿no? Le dicen algunos hombres. Los hombres no lloran, ¿no? Madre mía, pues yo sí que he llorado en los últimos años, madre mía. Yo lloro en cada predicación. Bueno, yo no, la verdad es que yo no lloro, a mí me sudan los ojos. Vale. Muy bien, esto me ha sonado bien, esto me ha sonado a Rambo, vamos. Es decir, a algunos se le dice, debes ponerte fuerte, ¿verdad? Y sin embargo Jesús dice, los que lloran van a recibir consolación. Armando. Sí, o sea, muy interesante porque son bienaventurados los discípulos que se duelen con un mundo que no acepta el reino de Dios. Es lo que estaba diciendo antes la pastora Rocío, ¿no? Llorar por un mundo que no acepta el reino de Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Es que todo el mundo crea, se convierta, llegue al conocimiento. Pero la voluntad de Dios no se lleva en la tierra, ¿no? Y eso vivimos en nuestro país, pues fíjate si llevamos con tantos fraudes y tantos corruptos en nuestro país. Y los discípulos, Jesús les llama que son bienaventurados, no por su condición, sino porque hay alguien que les va a consolar, Interesante. ¿no? Igual que el pobre, ¿no? No es la condición, sino el que te puede hacer rico. Y no hablando económicamente, ¿no? Y la bienaventuranza habla, pues, en contra de aquellos que no lloran por el dolor ajeno, ¿no? Esos corazones endurecidos que vemos en las noticias de personas que sufren, o vagabundos o indigentes que están en la calle y la gente pasa alrededor y si lo ven con malas ropas, ¿no? Esto me he visto algunos reportajes, hicieron incluso un programa, no sé si era en España o en otro país, pusieron a una persona que estaba bien, pero la vistieron de vagabundo y la pusieron en el suelo, ahí, en el centro de la calle, tirada, como que le daban un patatús. Nadie se acercaba. Pero pusieron a otra persona con maletín, con traje, con corbata, y al instante la gente se acercaba, ¿no? Interesante. Y Jesús está hablando de esto, ¿no? De personas que no lloran por el dolor ajeno, que no se afligen, en definitiva, por los egoístas, ¿no? El egoísmo de este mundo, ¿no? Y para ellos, pues la interpretación es clara, arrepentimiento, que es lo que decía antes Rocío, ¿no? Pedir a Dios que quebrante nuestro corazón, que nos llene de su Espíritu Santo y que seamos sensibles para gozar, cuando sea el momento para ello. Pero de la misma manera, el saber llorar, ese lloro fecundo, limpiador, que sana el alma y permite que en él se derrame el amor de Dios por el Espíritu Santo, que es sobre todo el Consolador. Qué bueno, ¿no? Dios, Espíritu Santo, Consolador, y Él es el que nos consuela. Yo tengo aquí algo que aportar y es que Dios tiene que frustrarnos para poder salvarnos. Es decir, tenemos primero que darnos cuenta la condición que tenemos, la condición que poseemos, para que nos dé tanta pena de darnos cuenta que tenemos la incapacidad, la insuficiencia, la incompetencia, me he puesto hoy muy dramático, que produzca tal llanto en nuestra vida que nos demos cuenta de que somos inútiles para poder salvarnos a nosotros mismos. Ajá. Cuando uno comprende, ayer en la cárcel, cuando estábamos predicando en la cárcel, estaba una hermana compartiendo un testimonio de las que van a hablar con la mujer y decía, una de las cosas por las cuales yo me abrí esa ventana al Señor fue porque tenía miedo a la muerte. Ajá. Tenía miedo a la muerte y cada vez que veo un coche fúnebre yo salía corriendo, tenía miedo y no sabía cómo podía alcanzar esa salvación, ¿verdad? Porque me veía incapaz de alcanzarla. Cuando una persona, un ser humano, comprende que es incapaz por sus propias obras. ¿Cuántas veces hemos escuchado por la calle, ¿tú por qué vas al cielo? Yo porque me porto bien, yo no robo a nadie, yo no le hago mal, yo soy bueno, ¿verdad? Pues quiero decirte una cosa, eso no es el evangelio de Jesús. Porque bueno no hay ninguno, ni los que estamos sentados no hay en esta mesa. ninguno. Hasta el propio Solo Jesús, para enseñar a los hombres, cuando vino ese joven rico, ¿verdad? Ese principal y le dijo, maestro bueno, ¿verdad? Jesús le dijo, bueno, porque me llamas bueno, bueno no hay uno, solamente Dios. No le estaba diciendo que él no fuera bueno, le estaba diciendo, o una de dos, Estaba dirigiendo. o yo soy Dios, O tú eres un pelota. o tú eres un pelota. Es decir, cuando comprendemos la inutilidad para poder salvarnos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que empezamos a llorar como Magdalena, Claro. porque somos trapos de inmundicia. Y ahí lloramos de forma que necesitamos un consolador. Y como dice el Espíritu, como dice Jesús, os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Así es. Dice, bienaventurados aquellos que lloran,
su insuficiencia para salvarse, su incapacidad para ser perfectos, su impotencia para alcanzar la norma moral que Dios reclama, porque ellos serán consolados solo por fe en la suficiencia y perfecta obra de Jesucristo. Solo hay un médico del alma, y ese se llama Jesucristo. Aquel quien no pide un bolsillo, no pide una obra, pide un corazón dispuesto, que comprende que por sí solo no puede alcanzar salvación. Es algo interesante, ¿verdad, esto? Sí. Sí, por eso tenemos que redundar y abundar en eso, ¿no? Que el llorar que el Señor nos habla en este texto, pues no es el sentimiento, ¿no? Que aparece en el ser humano bajo circunstancias adversas de la vida. Ni siquiera a veces yo creo que ni por los pecados cometidos, ¿no? Sino que es la evidencia de encontrarnos, pues como hemos leído en la primera bienaventuranza, pobres espiritualmente. Reconocernos pobres espiritualmente. Y es por eso que esta bienaventuranza pues se complementa, ¿no? con la primera que hemos visto, ¿no? Correcto, es como algo escalonado. Sí. Claro. Porque si reconocemos nuestra pobreza espiritual, nuestra incapacidad de Así acercarnos es. a Dios, nos vamos a poner a llorar. Eso es. Ay, sí. Nos vamos a poner a llorar. Sí, Eso, yo creo que sí, las bienaventuranzas son como una descripción de lo que es la etapa del crecimiento del cristiano, ¿no? Es Primero interesante. te das cuenta, te tienes que vaciar a ti mismo, te pones a llorar porque ves el pecado que abunda. Llorar es el quebrantamiento que te viene cuando te das cuenta. Eso es muy sanador, o sea, es liberador. Yo quiero deciros que el sufrimiento es con frecuencia, el punto crucial donde nuestra fe es probada. Y aquellos que han de atravesar la prueba, el horno de la aflicción, han de salir como el oro refinado por el fuego. Y esto es algo muy importante. A nadie le gusta sufrir, pero ¿cuántas veces el sufrimiento nos ha hecho ser las personas que somos hoy, verdad? A nadie le gusta pasar por momentos de dificultad, pero Dios ahí está con su mano poderosa siempre consolado. Bienaventurados los que lloran, porque saben que su dolor, su desgracia, su privación son el trabajo de parto, como una mujer que está encinta de una nueva criatura quebrantada y sensible a la voz de Dios. Y así es más que nada. Podemos ver en el parto la imagen espiritual de cualquier creyente. Cuando la mujer está dando a luz, cómo llora, cómo grita, ¿verdad? Cómo te agarra al brazo, te clava las uñas, te dice cualquier cosa, ¿verdad? Está ahí arrancándote, retorciéndote, chillando, llorando, chillando, gritando. ¡Ah! Pero cuando nace el bebé, ¿verdad? Qué Y lo bonito. pone en el pecho, las lágrimas y el desaliento se convierten en alegría y gozo. Así es la vida espiritual, que cuando uno llora por la situación en la que vive, se da cuenta que no puede salir por sí mismo. Cuando uno quiere dejar de fumar, no tiene que hacerlo en su fuerza, no tiene que hacerlo con parches de nicotina, tiene que hacerlo en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Cuando uno quiere restaurar su familia, lo tiene que hacer no en sus fuerzas, ni escribiéndole poesías más grandes, que es bueno escribirle poesía a tu esposa, sino a través de la roca que se llama Jesús. Y cuando uno es capaz de quebrantarse, empieza a ser consolado y nace la criatura sensible a la voz de Dios. Son los golpes, los brazos y las ternuras de un gran artista divino, que a veces con luces y otras con sombras, para hacer de nosotros una nueva criatura. Si tenéis algo más que añadir de esta bienaventuranza, pasamos a la última. Vamos a la última porque el tiempo apremia, ¿eh? Vamos ahí y tenemos que estudiar esta última bienaventuranza que, como os hemos dicho al principio, se encuentran en Mateo capítulo 5. La primera ya la hemos visto, hacemos un pequeño recopilación. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos Es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esta tercera bienaventuranza que vamos ahora a disponernos es: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5, versículo 5. Bueno, pues nada, hermanos mansos, que no mensos. Contarnos, mensos, no. por favor. No, los mansos según la raíz hebrea y tanto también la equivalencia en el griego, nos hablan de la actitud, ¿no? La actitud que debemos tener hacia otras personas, ¿no? Y el manso no es el débil, sino que es el fuerte de carácter. Es interesante esto. Que teniendo el poder para actuar pues fuerte, duramente hacia otros que le provocan, se frena y sabe mantener el control de su carácter, sabe mantenerse en control. Y este es un proceder noble y magnánime del fuerte hacia los otros más débiles. Y el creyente manso, pues o el discípulo manso,
es aquella persona que no da lugar a la impaciencia, a la ira, a la provocación, sino que mantiene el dominio propio. Eso que vamos a hablar del fruto del Espíritu. Correcto. más adelante. Lo vamos a ir relacionando. Y espera en el Señor. Es la mansedumbre del Espíritu Santo actuando en su vida. Es el verdadero carácter del cristiano y fruto pues de esa relación con el Señor, con Dios. Jesús era el ejemplo de mansedumbre y humildad. Él era un servidor manso y humilde que no buscaba más que la voluntad de Dios. Yo siempre que veo esta bienaventuranza me acuerdo de mi pastor, que ya falleció, y él siempre decía que esta bienaventuranza le hacía ver a un caballo salvaje, ¿no? Caballo salvaje que es domado, ¿no? Y se vuelve manso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, no? En nuestra vida, antes de conocer al Señor, éramos unos salvajes y hacíamos salvajadas. Pero el Señor y su Espíritu nos ha amansado, ¿no? O nos debería haber amansado. Algunos tardan más, otros tardan menos, pero hay algunos que algunas veces sale el caballo desbocado, algunas veces. Todavía tenemos algunos salvajes por ahí metidos que necesitan Alguna cosa que damos de vez en cuando. ser domados. Pero, algunas veces sí sale pero el show que llevamos dentro. Esa ilustración me gusta, ¿no? Dominar el caballo con su fuerza y también lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿no? No quebrándonos nuestro carácter, sino transformándolo y dominándolo y haciéndonos esos mansos, ¿no? Y eso es lo que una de las partes que yo veo, pero podemos dejar a Rocío que hable un poquito también, que tiene una bonita voz. Hoy está meloso. Ay, sí. Me voy a poner un poquillo celosillo. Ya hablaremos luego con su esposa. No, mi mujer está, yo estoy... Ella no celosa. Bueno, volviendo y aterrizando a lo que estaba diciendo Armando, tampoco hay mucho que sacar, ¿no? Porque es concreto aquí, pero a mí me gustaría que aquellos que están escuchando, si tienen la Biblia cerca, que abran la palabra en Efesios 4, versículo 2. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y cuando yo leía este pasaje y leía la bienaventuranza, decía, bueno, ¿qué significa ser manso? La palabra amansar la busqué en el diccionario, ¿no? Y dice amansar, sosegar, apaciguar, mitigar, domar el carácter, lo opuesto de orgulloso y arrogante. Y es lo que decía Armando, ¿no? Ese caballo desbocado, ese caballo salvaje, me recuerda cuando vemos esos rodeos que salen en la televisión, ¿no? Del sur de Estados Unidos y se montan en esos caballos locos o esos toros locos, ¿no? Hasta Sí, que son te toros, caes al son suelo. toros, sí. Sí, bueno, a veces también salen caballos, pero bueno, la cosa que te caes al suelo y te dan el pisotón y porque no están amansados, no están domesticados, ¿no? Y el mayor ejemplo de mansedumbre es Jesucristo. Lo que pasa que muchas veces confundimos el ser manso, como decías tú, ser manso no ser menso. Claro. Confundimos el ser manso con ser ese tontín, ¿no? Al que todo el mundo le toma el pelo o del que todo el mundo se aprovecha o el que se le puede decir cualquier cosa y no es capaz de defenderse, y no se refiere a la palabra a esa mansedumbre, sino a lo que bien decía Armando, se refiere al ser manso en el sentido espiritual, no en el sentido de apaciguar, en el sentido de que has domado tu carácter, de que tienes dominio propio. Dominio propio, a eso se refiere, ¿no? Y el mayor ejemplo, como él decía Jesucristo, él mismo decía en Mateo 11, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando él dice llevad mi yugo sobre vosotros, no se refiere a ningún tipo de debilidad, al contrario, sino una fortaleza espiritual y física bastante grande, porque a veces el cansancio físico te afecta también espiritual y mentalmente, y el cansancio mental y espiritual te afecta también físicamente, ¿no? Todo va relacionado. Entonces esta mansedumbre es más bien el dominio propio y la fortaleza que te da el tener ese carácter que tú puedas dominar, que eso no lo hace cualquiera. Yo hubiera dado cualquier cosa por ver la cara de los judíos cuando Jesús dijo bienaventurados los mansos. Primero, porque los judíos esperaban a un Rambo que instaurara el reino por la fuerza. Y de repente aparece el hijo de un carpintero, se sube a un monte y empieza el sermón con los pobres en espíritu, los que lloran, y ahora ya para rematarlo, los mansos. Se les rompe, a más de uno se les rompería los esquemas, claro, es porque Dios es muy chistoso. es que estamos hablando totalmente un Mesías distinto al que ellos esperaban. Claro, por eso cuando dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos, ahí la S madrileña te tiene que salir, los suyos no le recibieron, claro, ¿cómo van a recibir al que no querían?
Ellos estaban esperando otro tipo de personalidad. Estaban esperando una persona que en cuanto se le tosiera, como tú me acabas de toser, sacara el machete y racataplín, ¿verdad? Y sin embargo, no. De repente encontramos ¿a quién? Encontramos a un hombre manso. Y ahora yo quiero hablar sobre esto. Porque ser manso no es considerado una virtud en los días en los que vivimos. Fíjate lo que te voy a decir. Para muchos es una debilidad. Podemos tener incluso una idea equivocada de ser manso. Porque no significa ser aprobado o ser pasivo. Algunas veces que confundimos a las personas pasivas con ser manso. Hay un dicho en España que dice, del toro bravo me libro yo, que del manso me libre Dios. Y eso tiene mucho, de verdad. Tampoco significa tener una buena educación para decir las cosas. Eso no significa ser manso. No habla de una persona sin convicciones, sino que nos habla de una persona que tiene convicciones para buscar la paz. Dice, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, que en esa búsqueda de la paz con todos, nuestra santidad no debe ser puesta en juego. Ese es el límite. Cuando aquí se habla de ser manso, tampoco se refiere a un carácter naturalmente amable, que hasta un incrédulo puede tener, porque hay gente incrédula que es muy amable, te dice muy buenos días y te abre la puerta cuando te ve, sino algo que solo puede producir el Espíritu Santo. Por eso vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y dice fe, mansedumbre. Es la obra de Dios en el corazón del hombre, que hace que alguien pueda ser, aunque pueda ser la persona más rebelde y tosca, pueda ser la persona más dócil, con un corazón que se deje corregir y moldear por el Señor. Una persona mansa es una persona que ha sabido poner su carácter a los pies de Jesús. Es alguien que ha llegado a comprender que es interiormente y luego actúa en consecuencia con Dios y con los demás. Por lo tanto, consiste no solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes. Tampoco se trata meramente de su disposición natural, más bien es la obra efectuada en el alma, en el corazón, y se ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Este término está estrechamente relacionado con la palabra humildad y es una directa consecuencia de ella. No sé si tenéis algo más que añadir sobre la mansedumbre, bienaventurados los mansos, porque ellos tienen una promesa. ¿Cuál es la promesa? Heredarán la tierra. Heredarán la tierra. Solamente personas que se despegan de todo, las propiedades, son personas que son capaces de aceptar lo que Dios les puede poner en las manos. Yo te voy a decir una cosa, si tú quieres tener una casa con piscina, te voy a decir un secreto. Para tener una casa con piscina no hay que trabajar más o tener más nómina a final de mes. Lo que hay que hacer es ser fiel al Señor. Porque si no eres fiel al Señor con una habitación en la que vives y eres capaz de irte un domingo a la piscina y dejar de buscar el rostro del Señor, Dios nunca te va a dar lo que te va a apartar de Él y no lo que te va a santificar tu vida. Así que si tienes oídos para oír, oye. Porque la mansedumbre es ser humilde y ser fiel al Señor con nuestro propio carácter. Mira a ver si te suena este versículo que se encuentra en Salmos 37. A ver, cuenta. Dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Qué bueno. ¿Y se recrearán con abundancia? De paz. De paz. Qué bueno, qué bueno. Eso es algo, Salmos una promesa. 37:11. Qué bueno es eso para nuestras vidas. Hermanos, hermanas, queridos radioescuchas, radioyentes, aquí tenemos las 3 primeras bienaventuranzas desglosadas. En próximos programas vamos a ver otras 3 bienaventuranzas y así hasta terminar las 9 y las vamos a relacionar con el fruto del Espíritu y vamos a hacer un estudio que va a edificar nuestra vida y que nos va a fortalecer en la palabra del Señor. Ahora os voy a dejar con Un corazón anónimo, Océano de amor, por Juan Antonio Gabarre, la canción número 3. Bebemos un poco de agua y nos despedimos. Que te necesito, imprescindible tú eres para que pueda seguir. Eres vital para mí, sin ti no puedo vivir, sin ti. Te necesito como la lluvia al campo,
como el sol a la mañana. Sin ti es un desierto mi alma. Como las aves necesitan volar, como los peces necesitan del mar, como mi cuerpo necesita del pan. Te necesito a ti, Jehová. Como las aves necesitan volar, como los peces necesitan del mar, como mi cuerpo necesita del pan. Te necesito a ti, Jehová. Bueno, colorín colorado, las bienaventuranzas de hoy están casi ya acabados. Pero bueno, nos vemos la semana que viene aquí en A Corazón Abierto, en edición express. Estamos aquí para todos vosotros, para que podamos seguir creciendo en la palabra del Señor. Muchas gracias, Pastor Armando, que el Señor te bendiga mucho. Muchas gracias, bendiciones para todos y para vosotros también. Esperamos verte pronto con nosotros en las próximas bienaventuranzas. Rocío, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros y bienaventurados vosotros que tenéis el privilegio de estar escuchando. Giselle, muchas gracias por esos torpedos de amor que nos has compartido en esta tarde. Gracias, Pastor, por invitarme. Bueno, pues y a todos vosotros, la semana que viene más intentaremos que mejor aquí con las bienaventuranzas. No lo olvides, a la misma hora y en el mismo sitio, en A Corazón Abierto. Hasta luego, corazones. Ajá.